como supuesto y presunto presidente encargado de Venezuela, inmediatamente Mike Pence, el propio Trump, el secretario de Estado y después el presidente de Colombia, el de Argentina, el de Perú, el de Chile, Brasil, etcétera, etcétera. Les dieron la orden, adelante, plan activado, golpe de Estado en proceso, estamos al frente del golpe. ¿Y qué pasó? Nada. Venezuela está en paz, Venezuela hay un gobierno, el único gobierno que el pueblo eligió y esta Constitución contempla, que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tenían preparado como el 11 de abril, recuerden, el golpe de Estado, un plan para que corriera mucha sangre en Caracas y justificar con eso alzamientos militares, etcétera. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela se ha mantenido incólume, firme, monolítica, con la Constitución venezolana y con su comandante en jefe en consecuencia, el presidente Nicolás Maduro. Pero hemos de decir que finalmente agradecemos que el propio Pompeo convocara, porque nos dio la oportunidad de decir nuestras verdades, que es tan difícil verlas en los medios de comunicación, casi imposible. Siempre es la versión que se impone, el guión que se impone. Entonces tuvimos la oportunidad de decir nuestras verdades y quizá lo más importante, no siempre es bueno sacar cuentas de una cosa o de la otra, pero como en la OEA el jueves obtuvieron 16 apoyos y hoy de todos los que hablaron, incluyendo los miembros permanentes, que salvo China, Rusia, los otros están contra Venezuela permanentemente, resulta que la mayoría de los países que intervino apoyó al gobierno de Venezuela constitucional, apoyó el diálogo, apoyó la solución pacífica y no esa locura de estar reconociendo gobiernos paralelos como semilla de una guerra civil para luego justificar cualquier cosa. Nosotros lo hemos dicho y con esto termino y respondo algunas preguntas. Con esto termino y respondo algunas preguntas. El presidente Trump, tal vez como otros presidentes de Estados Unidos, anda en busca de una guerra para tener piso de gobernabilidad, para activar determinados espacios de gobernabilidad y de la economía. No va a ser en Venezuela. No va a ser en Venezuela esa guerra. You mentioned that you had invited Federica Mogherini to monitor your elections. You also mentioned having somebody from the United Nations monitor the elections, and they never appeared. Did they send you? Did they officially decline your, or just ignore it? And secondly, what year were the unilateral sanctions imposed upon Venezuela, and how extreme was the destruction of your economy as a result of the sanctions? We invited both the Secretary General of the United Nations and the High Representative for the Foreign Policy of the European Union, Federica Mogherini, and they declined. And as soon as they did so, they said in advance that the elections were going to be a fraud. 3 months before, no? Which was something unbelievable, but it happened. And this plan was activated then. You remember that Undersecretary Sullivan in January already said that the elections, if they were held in Venezuela as an outcome of the dialogue process that was taking place in Dominican Republic, they would be a fraud and they will not recognize the winner of the outcome of the election. And the situation, because of the sanctions that were imposed, the first economic sanctions that are not sanctions, that are coercive unilateral measures, began in 2017, and they have damaged a lot our economy. The banking system doesn't work with Venezuela. It's difficult to import food, to import medicine. We cannot have funding, credit from abroad. It's made things difficult, but President Maduro has been building new routes in order to satisfy the needs of the Venezuelan people. Sí, ¿qué pasa si ellos no salen? Porque han dicho que no van a irse de allí. No quiero adelantarme porque
ha habido, pues, en las últimas horas algunos acontecimientos de los cuales ustedes serán testigos y se anunciarán esta misma tarde, ¿no? ¿Hay cierre o no hay cierre de los consulados? ¿Hay cierre o no hay cierre de los consulados? Ustedes, no quiero adelantarme. Entiendo, pero esta semana Estados Unidos dijo que le gustaría trabajar y entrar en diálogo con el gobierno Ojalá. de Nicolás Maduro para salir pacíficamente, según ellos, Sí. Y entrar en un proceso de unas elecciones. ¿Cree usted que esta propuesta de los 8 días, usted mencionó que le parece que esto es algo que no se porque va en contra de su soberanía, lo de los Sí. 8 días, pero usted cree que existiría la posibilidad de eventualmente llegar a un acuerdo para que hayan unas elecciones en las que pueda haber un consenso donde se elimine esta posibilidad de que haya una crítica de Dentro legitimidad? de la Constitución, todo es posible en diálogo con la oposición y en diálogo social en Venezuela. Dentro de la Constitución, todo es posible. Nosotros siempre hemos apostado por el diálogo. Quien promovió el diálogo de República Dominicana fue el presidente Nicolás Maduro. Quienes firmaron el documento de Santo Domingo, el compromiso de Santo Domingo, fue la decisión del gobierno venezolano. Quienes no lo hicieron fueron los de la oposición. Y sin embargo cumplimos. Incluso después que ellos no firmaron, volvimos a mover, en acuerdo con la oposición, la fecha de las elecciones, porque supuestamente si movíamos la fecha ellos iban a participar, pero no se los permitieron, sus jefes no se lo permitió. Entonces, dentro de nosotros queremos reunirnos siempre con la oposición, como queremos reunirnos con Estados Unidos a dialogar, pero con todos los puntos sobre la mesa, agenda abierta y llegar a construir soluciones conjuntas entre los venezolanos. Prácticamente Michael Moreno. El presidente está decidido y gustosamente aceptaría una reunión con el presidente Trump, así como cualquiera de nosotros con nuestros homólogos responsables en Estados Unidos. ¿Estaría en disposición de hacer nuevas elecciones con un ente externo? Dentro de la Constitución, todo. Las elecciones que vienen son las elecciones para la Asamblea Nacional en el año 2020. ¿Podrían ser nuevas Tú elecciones no puedes este año? pedirle al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que viole la Constitución. No se puede pedir eso. Le pregunto sobre lo que dijo Michael Moreno al Ministerio Público, ya que ustedes dicen que hay un supuesto desacato de la Asamblea Nacional. La orden al Ministerio Público es apresar a Juan Guaidó por el supuesto desacato en el que ustedes dicen en Venezuela está incurriendo y a hay los diputados. 5 poderes públicos. Si el señor diputado Guaidó ha cometido faltas, el sistema de justicia se encargará de procesarlas, el Poder Ciudadano y el sistema de justicia. No es el Poder Ejecutivo quien determina ni quien está informado sobre esos detalles. ¿Qué reacción tiene hoy el gobierno de Estados Unidos o la oposición de sostener un gobierno paralelo en Venezuela? Mira, es la locura, por eso yo les decía hoy, eso está aquí, les preguntaba, está en la Constitución venezolana, está en la Carta de las Naciones Unidas, búsquenmelo, encuentren la disposición en cualquiera de los dos, más bien contraviene las disposiciones fundamentales de ambos documentos. Pero tú sabes que los Estados Unidos si hay una dictadura en este mundo, la dictadura del capital, y la dictadura del capital, su rostro político es el gobierno de los Estados Unidos. Y esas dictaduras no respetan constituciones ni documentos internacionales, tratados internacionales, pero nosotros sí lo respetamos. Mantener la gobernabilidad. Sabemos que los miembros del Grupo de Lima están reconociendo a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela. ¿Ustedes estarían dispuestos a tomar las mismas medidas que han tomado con Estados Unidos, de darle un tiempo a los diplomáticos de esas embajadas a que salgan de Venezuela? Sabes que nosotros, cuando el presidente Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos el pasado miércoles, está enfocándose en el jefe del golpe de Estado, en el dueño del circo. Los demás gobiernos hacen lo que el dueño del circo les dice, ¿no? Son trabajadores del circo, por no decir otra palabra. De todas maneras, nosotros tenemos en observación la Cancillería y se le puede recomendar al presidente Maduro en cualquier momento alguna acción, pero nuestro énfasis es con el dueño del circo y ojalá que el dueño del circo se siente con el gobierno constitucional de Venezuela y podamos tener un diálogo abierto, franco, con agenda abierta y recomponer la relación. ¿Qué piensan de la designación de Elliot Abrams, un hombre involucrado en la salida de Noriega, en los conflictos de Medio Oriente y de la propia Centroamérica, un hombre de línea dura que dicen que viene con todo? Una buena pregunta y te la respondo y ya sería la última. Nosotros siempre hemos dicho que nos reuniríamos hasta con el diablo por mantener la paz en Venezuela y además por establecer un diálogo con un gobierno como el de Estados Unidos que es tan importante.
siempre mediante el respeto mutuo. De manera que más bien damos la bienvenida al nombramiento del señor Abrams y ojalá podamos entablar con él una relación de respeto donde nos escuchemos mutuamente y donde podamos recomponer la relación bilateral. Mike Pompeo dijo, Muchas gracias.